Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia internacional Derecho de Autor para creadores de aplicativos de software. Nos interesa como un objetivo principal en esta videoconferencia dar a conocer y poner a su disposición las diferentes herramientas relacionadas a la propiedad intelectual, relacionados por supuesto a los temas de derechos de autor. Para eso, tengo el gusto de poder presentar, y ustedes estaban escuchando una parte de esta conversación, porque son tantos temas muy ricos de casuística y sobre todo casuística actual, tantas soluciones que se vienen dando a través de la tecnología, figuras que nuestro moderador, nuestro ponente nos van a comentar en unos minutos. Sin más, tengo el gusto de poder presentar primero a quien va a ser nuestro moderador, el doctor Rubén Trajman, quien es subdirector de la Dirección de Derechos de Autor, y al doctor José Luis Caballero Leal, quien es nuestro experto principal, representante de Jalife Caballero y Asociados Buffet. Con ustedes entonces los dejo con el doctor Rubén. Adelante, Rubén. Gracias, José. Bueno, buenas tardes con todos los participantes. Profesor Caballero, mucho gusto de poder ser su moderador en esta tarde. Muy contento de volvernos a reencontrar. En realidad, el tema de los creadores de software y de los desarrolladores de software es un tema que suscita muchísimos temas de interés. Muchísimos, sobre todo si observamos a nuestro alrededor todas las innovaciones que se desarrollan en base al software. Ya en el webinar anterior hemos visto con amplitud todo lo que ha significado la protección del software a través de la legislación de derechos de autor, tanto nacional como internacional. El software también se considera una obra protegida por el derecho de autor como si fuera una obra literaria, imagínense ustedes, como si fuera una obra literaria. ¿Por qué? Porque tiene una forma de expresión. El software tiene una forma de expresión informática, de algoritmos, de fórmulas matemáticas, ¿correcto? Y esa es la razón por la cual el software cae dentro del ámbito de protección del derecho de autor, como si fuera una obra literaria, he dicho, como si fuera un libro, como si fuera una obra artística, ¿no? En fin, ustedes se preguntarán, en función de la sesión anterior, ¿qué pasa cuando un software cae en el dominio público? ¿Ah? Imagínense ustedes, o sea, de acá, un software que se desarrolla el día de hoy, ¿correcto? Dentro de 6 meses de repente ya está prácticamente obsoleto, ¿no? Entonces, de repente hay muchos autores que consideran que la ubicación del software dentro del ámbito de protección del derecho de autor no resulta del todo adecuado, pero lo cierto es que ya de hoy en día unánimemente nadie discute que esta protección legal del software se da dentro del ámbito del derecho de autor. Y a partir de ahí ya se imaginarán la importancia que puede tener el software en la vida actual, en la vida de una empresa. Imagínense ustedes una empresa que no cuenta con software, que no cuenta con un sistema operativo, que no cuenta con un Excel, que no cuenta con un Word. ¿Cómo funciona esa empresa? ¿No? Imposible, ¿correcto? Entonces, prácticamente el software tiene un sitial muy importante, constituye un activo para las empresas de hoy en día, ¿correcto? Entonces, para las MIPES, por supuesto, hay que considerar que en los tiempos que vivimos, sobre todo, un software es de elemental producción. Yo voy a utilizar un software para administrar mis productos, para llevar un control sobre mis usuarios, mis clientes, etc. Entonces, bajo ese punto de vista, observamos que en el mundo actual, que estamos hablando de una transformación digital, porque todo ha cambiado. Miremos a nuestro alrededor lo que está pasando con la pandemia, ¿correcto? Todos los sistemas de interacción, toda la comunicación que se da de hoy en día es de manera digital. Y todo ello es gracias a que existen software
Toda la plataforma digital se genera, se desarrolla gracias a un software. Si no tuviéramos el software, si ese software no se protegiera por las reglas del derecho de autor, pues estaríamos en serios problemas. Pero todos los principios normativos que hemos revisado en la sesión anterior aplican a los programas informáticos o a los software. Quiere decir que de hoy en día todas las empresas tienen esta gran oportunidad de generar valor en las organizaciones, generando inclusive nuevos ingresos por los cambios que implementan los nuevos modelos de negocios, ofreciendo una mejor atención a los clientes. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo accedía usted a la música anteriormente, cómo accedía a las películas anteriormente y cómo accede ahora. Tenemos Netflix, tenemos Spotify, que son nuevos modelos de negocio que se han generado, ¿correcto?, para los efectos de poner a disposición determinados contenidos protegidos por la legislación de derecho de autor. Y detrás de esa plataforma digital tenemos a los software, ¿correcto? Entonces, pensemos en lo que es la vida actual, pensemos lo que son actualmente el significado que puede tener la sociedad digital, la transformación digital, los startups que se generan a partir de esas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Antes nosotros teníamos que hacer largas colas, en la época que íbamos al cine, por supuesto, para entrar a una sala de cine, ¿no? Posteriormente, ¿qué pasó? Surgió un startup, ustedes se acordarán, de Cine Papaya, ¿no? A través de la cual usted podía comprar su entrada fácilmente para ingresar a una sala de cine. Estas innovaciones son las que nos rigen de hoy en día. Aquella empresa, aquella MIPE que no se actualiza, que no innova, prácticamente va a salir del mercado, ¿no? Ese es un desafío que se plantean actualmente las empresas de todo nivel, de todo tamaño, ¿no? De generar innovación en el interior de estas organizaciones, ¿no? Es la tarea del emprendurismo, ¿correcto?, para llevar adelante una cultura digital. Vivimos una cultura digital, ¿no? Hay que irla desarrollando, no sabemos cuáles van a ser nuestros derroteros el día de mañana. Lo que sí es cierto es de que todo esto ha nacido como base de una evolución del software. El software ha dado lugar a las plataformas digitales, y las plataformas digitales ha traído consigo nuevas formas de intercambio y nuevas formas de consumo inclusive, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los deliveries que nos traen los alimentos a las casas, ¿ah?, a través del Rappi o a través del Uber, ¿ah?, eso es una innovación, eso es un startups, ¿correcto? Eso es un startups, ¿no? Si pensamos en Amazon, por ejemplo. Ustedes sabían que Amazon fue la primera empresa, la primera organización que puso a disposición la distribución de productos a través de una plataforma digital, ¿no? Seguramente estos temas que son tan interesantes los vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión del día de hoy. No quisiera abordar más el tiempo que le corresponde a nuestro destacado expositor el día de hoy, el doctor José Luis Caballero, a quien dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias nuevamente a Rubén Trachman por esta presentación, esta moderación con la cual se ha permitido introducir aspectos generales del tema que hoy vamos a abordar y pues desde luego quiero agradecer a José Purizac, el director de la Escuela del Indecopi, nuevamente por esta oportunidad, a mi querida amiga Daniela Lizarzaburu por la invitación que la Academia de la OMPI me hace para estar con ustedes esta tarde y desde luego a todas las personas responsables de la organización y administración, inclusive de esta plataforma, para poder
acompañarlos durante algunos minutos en la tarde del día de hoy. Yo siempre que trato temas relacionados con tecnología, no puedo sino hacer y compartir normalmente con la audiencia que tiene, o me concede el privilegio de escucharme, el tratar algunos aspectos de naturaleza, por lo menos histórica, algunas reflexiones que nos llevan a entender el, el qué era antes y cómo estamos el día de hoy, particularmente porque por un tema generacional hoy nos podemos encontrar con que muchas de las personas que hoy ya nos acompañan ya nacieron digital. Y cuando me refiero a nacieron digital es que por el año de nacimiento, muchos de ustedes ya ubicados dentro de este concepto que se denominan los millennials, acabaron finalmente pues teniendo oportunidad de literalmente ya convivir de forma nativa con todo el entorno tecnológico que para muchos de nosotros fue objeto no solamente de un descubrimiento, sino de una transición que implicó adecuarnos de lo analógico a lo digital, sin que hoy hayamos abandonado evidentemente lo analógico, pero que en esa convivencia y en esa transición tuvimos que entender no solamente el valor que el desarrollo tecnológico y la innovación ha representado para la vida cotidiana de todos nosotros, sino la enorme ventaja que en muchas de nuestras actividades cotidianas esto finalmente ha representado. Cuando hablamos de programas de computación, tenemos, yo digo, y así lo platicaba antes de que diéramos inicio a este conversatorio, yo hablaba con José y hablaba con Rubén de la inevitable relación que el tema guarda con el entorno digital y todo lo que ello conlleva. Porque hoy no es posible entender el fenómeno de la digitalización que no viene acompañado de los actos de puesta a disposición, que a su vez se traduce, como bien lo dijo Rubén, en el desarrollo de productos aplicativos, de productos de software, de aplicaciones, de todo tipo, digamos, de desarrollos tecnológicos que facilitan nuestras actividades en la vida cotidiana, desde la compra de un boleto para ingresar a una sala de cine o utilizar nuestro dispositivo para escuchar radio cuando antes era inevitable tener que acudir a un aparato, sintonizar, encontrar la frecuencia, etcétera, hasta simplemente digitalizar, escanear un documento y compartirlo en un momento, poder hacer un trámite para la obtención de una licencia de conducir o un pasaporte, en fin, tantas y tantas ventajas que para muchos de ustedes que nacieron digital, perdón por la expresión, esto puede ser tan absolutamente elemental como ir y oprimir un apagador en un cuarto y que la luz se prenda o se encienda y finalmente se apague sin haber entendido cuál fue el proceso tecnológico que hace muchos años llevó a que de las velas pasáramos a la corriente eléctrica y hoy finalmente de las tarjetas de Cardex, que fueron los inicios de la computación en cuartos climatizados, normalmente por debajo de los 17 grados, con pisos falsos, con extensiones verdaderamente, yo diría, inimaginables en términos de metros cuadrados para colocar computadoras que eran absolutamente y totalmente lentas, pero confiables, debo decir, y que producían resultados que la mayor de las veces parecían no tener un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Y de los 60, 70, prácticamente hasta los inicios, mediados de los años 80, la realidad es que la computación y los programas de cómputo quedaron reservados propiamente a las tareas de investigación, a los desarrollos, a los institutos, a las tareas que estaban claramente enfocadas a básicamente generación de bases de datos. Pero la computación no era una actividad que formara parte ni cercanamente de las actividades cotidianas de ustedes o de personas como yo dedicadas pues, al ejercicio de nuestras respectivas profesiones, en donde pues literalmente la máquina Remington de escribir era la herramienta cotidiana para escribir demandas o escritos, con las consecuentes y terribles molestias de tener que borrar o intentar borrar
un carácter mal escrito, un error ortográfico y lo que todo ello suponía, la tinta blanca con la que uno tapaba los errores, en fin, y pues las muchas manchas que finalmente las cintas que uno utilizaba para justamente emplear estas máquinas mecánicas dejaban obviamente en los lienzos de papel que uno utilizaba para la preparación de los escritos. Pero esto fue el común denominador de todas las actividades y de todas las profesiones. Al no haber una herramienta tecnológica que nos ayudara justamente en estos procesos de simplificación de nuestras tareas, el medio mecánico se convirtió por excelencia en la resolución de prácticamente todos nuestros conflictos. Por ahí de mediados de los años 80, y en este evento en donde por un lado el señor Bill Gates operaba pues en el desarrollo tecnológico y por el otro lado quien fuera el inventor dentro de un garage de los productos que hoy se identifican con la marca de Apple o Mac, Steve Jobs. En 1985 aparece el primer programa de cómputo que vendía desde el punto de vista comercial a convertirse en el inicio de lo que fue la computación migrada de los centros de investigación a la computación habilitada para los particulares. Y con ello se habilitó lo que se denominó como el Windows versión 1, febrero de 1985, una derivación de algo que se llamaba DS-DOS, que era el sistema operativo que funcionaba. Alguno de ustedes, si pertenece a una generación más o menos similar a la mía, lo recordará, porque finalmente pues se trataba de un software de muy, yo diría, de muy, no solamente muy poco robusto, sino que más bien entrañaba cualquier cantidad de retos más que de ofrecer soluciones tecnológicas a lo que uno estaba buscando. Y el hecho de que existiera un sistema operativo no implicaba que existiera a su vez un programa de desarrollo, una suite o una aplicación que permitiera el procesamiento, por ejemplo, de textos o lo que hoy finalmente todos nosotros identificamos como el famoso Excel, que pues procesa fórmulas con una efectividad y una eficiencia verdaderamente alucinante, o los famosos PowerPoints o programas que finalmente venían a resolver pues yo diría, conflictos o actividades como muy específicas. Y después de ese Windows 1 siguió el Windows 2, después siguió el Windows 3, después siguió el Windows 95, después el Windows 2000, después el Windows Me, después el Windows Vista y llegamos a la versión de Windows 10 lanzada en el año 2015, que a la fecha prevalece. Y así nos podríamos nosotros igualmente trasladar a los sistemas operativos que en oposición al sistema de las famosas ventanas se desarrolló en la tecnología de las Mac o de las Macintosh hace muchos años, que fue un sistema operativo diseñado para interactuar a través de interfaces que no necesariamente guardaban una similitud con lo que el sistema de Windows ofrecía a través de máquinas que fabricaba IBM y después Acer y después muchas otras compañías que fueron de alguna manera pues replicando no solamente el tema de los fierros de la computadora, del ordenador como tal, sino los procesadores cada vez con mayor capacidad de resolución, cada vez con mayor capacidad de almacenamiento, cada vez con una mejor respuesta a las inquietudes, a la problemática y evidentemente a los retos que desde el punto de vista de la solución de problemas específicos los particulares íbamos requiriendo. Y con ello no solamente en el tema de los sistemas operativos nos vimos enfrentados a un proceso de evolución tecnológica que pues además fue claramente marcando las ventajas de uno frente al otro, la forma de operar, de interactuar, de resolver, de visualizar este ambiente cada vez más amigable, más sencillo de operar, sino que después vino una segunda etapa que fue la que finalmente también marcó un hito en lo que se refiere
a la industria de los programas de cómputo, que fue el diseño o la creación de las famosas, de los sistemas, de los procesadores de textos, que fue el caso finalmente de los denominados Office, con el Word, con el Excel, con el correo, bueno, el correo electrónico todavía no, pero con ciertas aplicaciones que ya permitían atacar de forma como más organizada y más puntual temas específicos. Los procesadores de texto se convirtieron, para quienes en ese momento ya estábamos, digamos, en el ejercicio de la profesión, verdaderamente en la herramienta que cambió totalmente nuestra forma de operar, de trabajar, porque no solamente nos permitía escribir con la certeza de la corrección inmediata y de la lectura y del reacomodo de los textos, sino particularmente con una de las funciones quizá más importantes, la del almacenamiento. Almacenamiento que venía acompañado, como todos ustedes saben, del fenómeno de la digitalización, lo cual permitía que un cierto esqueleto que nosotros habíamos utilizado pro forma para escribir una demanda, pudiéramos nosotros utilizarlo nuevamente, abreviando mucho nuestro tiempo de trabajo y sobre todo aprovechando información que en todos los escritos irremediablemente se repetía. Entonces, la aparición de los procesadores de textos fue fundamental, fue una de las áreas que hoy pudiéramos nosotros estimar como poco relevantes, pero que en realidad marcan un momento del antes y después en el ejercicio de muchas actividades profesionales. Y después vino la creación de un invento verdaderamente maravilloso que fue, les va a parecer increíble, pero el famoso Wi-Fi o Wi-Fi o la conexión inalámbrica o alámbrica a Internet. Porque esto no vino acompañado del nacimiento de las computadoras. Esto, sí, fue una actividad que progresivamente se fue dando a partir de la invención de la computadora comercial, que por cierto pesaban verdaderamente un demonial, pero que eran herramientas con las que uno disfrutaba enormemente por lo mucho que se avanzaba, lo mucho que se lograba, lo mucho que se optimizaba en el ejercicio del trabajo. Entonces, este fenómeno, digamos, de la introducción de la computación comercial, del desarrollo de las aplicaciones, después vino acompañado de un tema que la misma tecnología provocó, que fue la aparición de los famosos virus. Programas de cómputo nuevamente con efectos totalmente perversos de contaminación, de corrupción de la información, no solamente en el sentido de alterarla, muchas veces inclusive de destruirla, lo que motivó la aparición de otra industria que fue la de los famosos antivirus, en donde pues apareció John McAfee y aparecieron muchas otras compañías como Norton que se dieron a la tarea justamente de desarrollar tecnología para combatir justamente lo que el propio fenómeno tecnológico había permitido, los caballos de Troya, los gusanos, en fin, todas las aplicaciones de malware que finalmente provocaban pues simple y sencillamente pues no solamente, insisto, la alteración de los algoritmos y de la forma en que la información era almacenada, y muchas veces corrompía esos datos, contaminando a su vez de forma pues expansiva a todos aquellos que compartían la misma información a través de los distintos mecanismos existentes. Entonces, todo este fenómeno, pues en el terreno de la computación siempre pues ha venido acompañado, como ustedes podrán imaginar, queridos amigos, de temas de innovación, temas de tecnología y sobre todo, pues aspectos que tienen como un propósito fundamental en un principio, la resolución de una problemática en donde a través justamente del recurso tecnológico lo que se busca es optimizar tiempo, recursos y evidentemente resultados. Este fenómeno de los programas de computación, Rubén lo introdujo, yo diría de una forma muy puntual y muy exacta, refiriéndolo como el caso de obras protegidas por el derecho de autor, en donde simplemente pues identificó que los elementos que hoy conforman a un programa de cómputo y que están de alguna manera relacionados o identificados con la forma de expresión son los que justifican la protección del derecho de autor. Yo quisiera permitirme decirles o darles un dato adicional. Miren,
En 1985, con la aparición de Windows 1 y siendo un software que tiene como origen los desarrolladores norteamericanos, con gran visión y particularmente con, yo diría, con una gran rapidez, los encargados de la política, digamos, no solamente comercial, sino económica y particularmente en el área de las actividades legislativas de los Estados Unidos, detectaron con gran rapidez la necesidad de encontrar una vía de reconocimiento y de protección legal a esta forma de expresión que por su naturaleza parecía no encontrar cabida en prácticamente ninguna de las áreas existentes de la propiedad intelectual y desde luego de otras áreas que pudieran considerarse afines. Se crearon entonces comisiones y grupos especializados de trabajo que se dieron a la tarea de investigar y en su momento de llevar a cabo una serie de propuestas de cuál sería la vía adecuada de protección que los programas de cómputo deberían de tener. Les estoy hablando 1985-1986. Después de una serie de reuniones y de discusiones y de intercambio de documentos y en fin, los pues agotadores procesos que para temas de esta naturaleza suelen de alguna manera desarrollarse, en alguna de las reuniones en donde se concluían estos temas, se analizaba la posibilidad de que los programas de cómputo fueran protegidos a través de la institución de las patentes. Y entonces los especialistas decían, no, el programa de cómputo no puede tener cabida dentro, digamos, de la protección que otorgan las patentes porque no reúne los requisitos mínimos que para ser patentado se le exige a cualquier invención. En primer lugar, porque no tiene aplicación industrial. Segundo, porque no pueden considerarse como finalmente, desarrollos que satisfagan necesariamente el requisito de novedad en la medida en que quizá otorgando la patente al primero, los subsecuentes tendrían necesariamente que quedar exentos de la protección, porque el periodo de protección, que era de 20 años, les parecía muy corto, y finalmente porque en general podían inclusive estimar que muchos de los resultados desde el punto de vista inventivo podían ser obvios para un perito experto en la materia y por lo tanto la patentabilidad podría resultar una vía no solamente no adecuada, sino profundamente costosa, porque la institución de la patente hasta el día de hoy tiene una condición rigurosamente nacional, es decir, a diferencia de otras instituciones de la propiedad intelectual, para la protección de la patente es absolutamente indispensable aplicar en cada uno de los países en donde la protección se reclama, lo cual se antojaba como un procedimiento no solamente costosísimo, sino desde el punto de vista, digamos, de la administración o la gestión de esos recursos, de un nivel de complejidad terrible, porque además hay plazos específicos dentro de la legislación internacional, los tratados, para reclamar la prioridad que prácticamente obligaban a que posterior a la presentación de una solicitud de patente en los Estados Unidos, no deberían de haber transcurrido más de 6 meses para que esa misma solicitud fuera reivindicada en prácticamente todos los países del mundo, con elevadísimos costos tarifarios en derechos, pero elevadísimos todavía más costos en honorarios legales. Entonces dijeron, la patente no nos funciona. Y después se fueron por la vía de las marcas. Dijeron, no, las marcas tampoco nos van a resolver el problema, porque en realidad la marca no es otra cosa más que el signo distintivo que diferencia un producto o un servicio de otro de su misma especie o naturaleza. Y al final nos íbamos a encontrar exactamente con el mismo problema. La marca debe ser tramitada nacionalmente en cada país en donde se aspira a la protección, pero adicionalmente se tenía un segundo problema. La marca lo único que hace es distinguir el nombre,
pero no el desarrollo del software como tal. Entonces, se toparon con que las marcas tampoco eran la forma ni la solución al problema que había que enfrentar. Entonces dijeron, bueno, tenemos una tercera opción. Vamos a crear una legislación sui generis para darle protección a los programas de cómputo de tal suerte que finalmente se reconozca rápidamente un esquema de protección que en la medida de lo posible no esté sujeto ni condicionado a formalidades y que se pueda de una o de otra manera esparcir con gran rapidez entre la totalidad de los países consumidores de este tipo de productos, en ese momento primordialmente de origen norteamericano. ¿Sí? Los programas de cómputo nacen en Estados Unidos porque ahí es en donde estaba el desarrollo tecnológico en esos momentos. Estoy hablándoles de los años 80, mediados de los años 80. Entonces, alguien ahí en la oficina donde se discutía ese tema dijo, oigan, tampoco va a funcionar lo de la legislación sui generis. ¿Sí? Porque un tema de una legislación sui generis lo que va a acabar provocando, evidentemente, es que haya no un reconocimiento generalizado y sí, por el contrario, seguramente, pues, países que no habrían estado ni cercanamente de acuerdo con una postura de esa naturaleza. Entonces, por ahí, un despistado que se encontraba en esa sala de juntas y a quien nadie le había hecho caso, por ahí tocó la mesa y entonces lo voltearon a ver y dijo que los programas de cómputo se protejan como derechos de autor. Entonces todo el mundo lo volteó a ver cual si se tratara de un extraterrestre y evidentemente con cara de gran enfado lo confrontaron y dijeron, ¿de dónde demonios sacas que un programa de computación puede ser protegido vía derechos de autor? Y entonces este personaje con gran calma se levantó y les dijo, miren, vamos a empezar por lo siguiente. Programa de cómputo no es otra cosa más que la creación a través de un algoritmo de una fórmula en un código binario que no se traduce sino en la combinación de letras y números. No tiene otra cosa. Cualquier obra literaria no es otra cosa más que la suma de letras y en ocasiones la combinación con números. Por lo tanto, hay identidad entre el código fuente y lo que es objeto de la tutela de la obra literaria. Dijeron, tienes un punto a tu favor. ¿Qué otro? Dijo, pues el segundo punto es todavía mucho más importante, que la protección del derecho de autor se otorga de forma automática sin que sea necesario el cumplimiento de ninguna formalidad. Es decir, no se registran los programas de cómputo para que estén protegidos por el derecho de autor. Entonces, los que habían volteado a ver con enfado a este personaje empezaron a sonreírle, porque dijeron, no solamente hay un equiparamiento del programa de cómputo a las obras literarias, lo cual las convierte en susceptibles de protección, sino que ya no necesitamos registrar, lo cual nos quita de encima un problema verdaderamente monumental de logística y la protección se surte a nivel mundial, lo cual le resolvía de facto a los norteamericanos el gran problema de tener que ir oficina por oficina por oficina a hacer un depósito de registro. Y cuando todo parecía indicar que el aplauso les había dado este personaje de forma pues verdaderamente, yo diría, no solamente amplia, sino de gran reconocimiento, dijo, y todavía hay un tercer elemento. Dijeron, ¿cuál es? Dijeron que la protección es por lo menos la vida del autor y 50 años después de su muerte. Bueno, ya cuando dijo eso, el salón se cayó porque el problema estaba resuelto. Protección por toda la vida del desarrollador más 50 años después de su muerte. Protección automática en todo el mundo y homologación a la protección dada a las obras literarias. Tema resuelto para los programas de cómputo que automáticamente, y a decir de los legisladores y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se convirtieron en las obras literarias más bellas del mundo. Nadie las entendía, pero ya eran obras literarias a partir de ese momento. ¿Qué sucede al poco tiempo? Cuando los norteamericanos esparcen la teoría de la protección del derecho de autor a los programas de cómputo y empieza la diseminación de alguna manera del programa y particularmente de Windows y después de los programas ya aplicativos específicamente para la resolución de controversias y demás, Brasil se opone y dice, en Brasil
no se reconocen a los programas de cómputo como obras literarias, y aquí lo único que vamos a hacer es la protección sui generis, con un plazo de protección mucho menor, porque finalmente estos productos de desarrollo tecnológico en 3 o 4 o 5 años quedan total y absolutamente obsoletos, por lo que no se justifica bajo ninguna circunstancia darles protección como lo plantea el Sistema Internacional de Derecho de Autor por la vida del autor y 50 o 100 o 75 años después de su muerte. La reacción de los Estados Unidos fue inmediata. Lo primero que vino fue el bloqueo comercial a Brasil. Y a Brasil le tomó 3 meses reconocer que no existían obras más bellas que los programas de cómputo identificados como las mejores obras literarias del mundo. Porque evidentemente los norteamericanos no habrían permitido bajo ninguna circunstancia que se creara un sistema paralelo ni de protección ni de explotación a los programas de cómputo provenientes fundamentalmente de los desarrolladores norteamericanos. Como a la fecha, pues literalmente sigue sucediendo. Más allá de que nuestros países tengan industrias de desarrollo, de aplicaciones y demás, tenemos que reconocer finalmente que en donde está la plataforma tecnológica y los mayores recursos es en donde finalmente se originan los grandes, evidentemente, programas de cómputo que hoy finalmente son digamos, la herramienta por excelencia que nos ha permitido la resolución de muchos de nuestros problemas. ¿Realmente tenemos en un programa de cómputo una obra literaria? Vaya, bajo ninguna circunstancia, por lo menos esa es mi opinión. Que el programa de cómputo tiene cabida dentro de los ordenamientos de derechos de autor, atendiendo justamente a que tiene un principio más de resolución de una necesidad que de apelar al sentido estético de las personas u otorgarnos a través de la lectura el placer de participar de una gran novela, de una hermosa poesía o de un libro técnico científico, pues claramente no. El programa de cómputo vino de alguna manera a encajarse dentro del régimen de derecho de autor por la conveniencia que el sistema le ofrecía, no porque los propósitos, fines o destinos de un desarrollo tecnológico de esta naturaleza fueran afines a los principios del derecho de autor. Sin embargo, hoy está metido dentro de la teoría del derecho de autor, ha sido aceptado de forma universal. Desde 1987, el caso específico de mi país, de México, es el reconocimiento específico de los programas de cómputo y se dice, se les protegerá como obras literarias, es decir, la identidad en cuanto al género es absoluta, simplemente porque, como bien lo dijo Rubén, hay letras y números. Y las obras literarias se componen de esto, de letras, de la suma de letras, que para unos sean legibles en el código fuente, para la inmensa mayoría de nosotros, evidentemente, la suma de ceros y unos consecutivos no dice absolutamente nada, pero los resultados que provocan finalmente a la mayoría, si no es que a la totalidad de nosotros, no nos importa lo que se dice antes, sino finalmente el resultado que se obtiene justamente a través de estos maravillosos desarrollos tecnológicos que, insisto, lo que han venido es a simplificar enormemente las tareas de prácticamente todos los quehaceres en los que el ser humano hoy está involucrado. Y hoy, bien se señalaba al principio de esta exposición, sería absoluto y totalmente, siquiera inimaginable, una actividad que no viniera acompañada casi de forma automática de la presencia de un programa de cómputo que de forma visible o invisible resuelve muchas de nuestras actividades de la vida cotidiana, desde las cafeteras inteligentes que por vía de programación preparan un café a una hora determinada. Olvidémonos de las televisiones inteligentes o de las Smart TV, que hoy prácticamente ofrecen una gama de contenidos basándose justamente en programas de cómputo específicos o temas relacionados con desde un cepillo de dientes eléctrico que utilizamos, un secador de pelo, por ejemplo, o inclusive hasta los calentadores del agua que están sujetos a programas que finalmente determinan una temperatura constante, simplemente pues para evitar que la gente cuando entra a tomar un baño, una ducha, pues se queme por completo. Entonces, la presencia y participación de componentes que están basados en programas de cómputo, insisto, más allá de que nosotros solemos identificar en Windows,
en Office, en los programas de Mac, en Outlook y demás, aquellos que nos resuelven pues muchas de nuestras asignaturas de índole profesional. La realidad es que nuestra interacción con software que resuelve muchas de nuestras actividades cotidianas, pues es hoy claramente una realidad. Empezando por la plataforma que hoy nos permite estar interconectados a 5,000 o 7,000 kilómetros de distancia, lo cual pues ustedes considerarán ya como un evento de la tecnología común, pero no deja de ser ciertamente uno de esos fenómenos tecnológicos que, al menos en mi caso, cuando era yo niño, y existiendo una caricatura pues muy famosa que se llamaba Los Supersónicos, yo siempre soñaba cuándo llegaría el día que fuera posible que a través de un teléfono uno pudiera estar viendo la cara de otra persona que hablaba simultáneamente. Hoy estamos rebasados por esos, digamos, desarrollos tecnológicos, y la realidad es justamente la que hoy nos va permitiendo comunicarnos precisamente a través de este tipo de dispositivos y evidentemente de aplicaciones. Yo quisiera simplemente compartirles, y si ustedes me lo permiten, como una forma de más o menos ir concluyendo esta intervención para dar paso precisamente a una serie, espero, de preguntas y espero también de respuestas de nuestra parte en las que José ha de colaborar. Tres láminas que describen de una forma, yo diría, muy puntual, cuál es el impacto tecnológico que hoy la industria del software tiene a nivel mundial. La primera de ellas tiene que ver justamente con algo a lo que me referí al inicio de mi exposición, que es esta interacción de todos los sectores que a partir de la utilización de las tecnologías basadas inevitablemente en programas de cómputo están generando. Y miren nada más este dato. La proyección para el año de 2022 de los ingresos que va a generar la industria del entretenimiento y la industria de los medios ronda los 2.4 trillones de dólares, y esto tiene que ver no solamente con el acceso a los contenidos a través de las distintas plataformas de video, sino en mucho va a tener que ver también hoy con todo lo que es realidad virtual e inteligencia artificial. Actividades que indiscutiblemente están ligadas, como lo hemos venido señalando durante todo este tiempo, a temas de innovación y de desarrollo tecnológico. Yo le comentaba a José y a Catherine y a Rubén antes de que empezáramos esta sesión que uno de los efectos de la pandemia, de la que pues nuestros países tristemente todavía no logran salir librados, como creo que es el caso prácticamente de todo el mundo, pero particularmente durante los últimos 6, 8 meses, el consumo de bienes intelectuales, de bienes de entretenimiento, de productos de ocio, a través de las distintas plataformas logró datos históricos. Uno de los que para mí representan claramente, digamos, una muestra significativa de lo que estaba sucediendo entre mayo, junio y julio fue que una plataforma como YouTube, que está diseñada quizá con la tecnología más robusta para dar cabida a millones de usuarios de forma simultánea, pues en su formato de resolución de 4K, que pues finalmente es el que, como todos ustedes lo imaginan, el que ofrece la calidad de los videos y de los sonidos verdaderamente alucinantes, pues llegó un momento durante el mes de junio en donde era tal el nivel de usuarios conectados simultáneamente que tuvieron que degradar de 4K a 1080 de calidad o de resolución porque la plataforma simplemente ya no se daba abasto. Hoy les puedo platicar, porque finalmente esto también es una realidad, que muchas de las plataformas, me refiero específicamente a Netflix, como el caso de Amazon Prime, como Pantalla, como las plataformas de Turner, se vieron rebasadas en lo que se refiere al consumo de sus contenidos, lo cual provocó que tuvieran que liberar producciones con anticipación a la fecha estimada, muchas de ellas inclusive para el año 2021, y durante estos últimos prácticamente 8 meses
han impulsado las tareas de desarrollo de proyectos y de producción de contenidos audiovisuales para reabastecer los repositorios y tener material que liberar o que ir lanzando progresivamente a partir del año 2021 y en algunos casos inclusive el año 2022. Literalmente se les acabaron las reservas. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gran mayoría de nosotros tuvo que mantenerse pues resguardado, confinado en nuestros respectivos espacios pues de vivienda, producto de las graves condiciones sanitarias que pues han prevalecido a lo largo del mundo entero, pues nos dimos a la tarea en muchos casos de consumir de una forma desmedida prácticamente todos los contenidos digitales que nos fueron ofertados. Y por eso la industria del entretenimiento, particularmente todo lo que se conoce como industria del entertainment and media, tiene una proyección de un ingreso verdaderamente, es decir, jamás pensado para el año 2022, sin tomar en consideración que este año ya de suyo fue un año de grandes ganancias económicas para este sector. El segundo de los sectores, de los datos que les quiero compartir, tiene que ver con una de las industrias quizá más prolíficas, si no es que la más prolífica de la industria del entretenimiento, que es la industria de los videojuegos. Nada más para que se den ustedes una idea, se estima que hay 2.7 billones de jugadores que han estado interactuando a través de dispositivos móviles y que van a generar solamente en este año 159, casi 160 billones de dólares en utilidades producto del consumo de estas actividades, pero se estima que para el año 2023 rebasarán los 200 billones de dólares. Es decir, esta es una de las industrias, si no, les puedo decir que para muchos la más atractiva desde el punto de vista que pues muchos de nosotros no somos gamers y por lo tanto digamos que no tenemos una proclividad para destinar nuestro tiempo y desde luego nuestros recursos a dispositivos a través de los cuales no solamente se permite interactuar, sino al pago de los derechos o de las licencias de los distintos juegos. Pero les puedo decir que desde el punto de vista de revenue, de utilidad en el mundo de la propiedad intelectual, ninguna industria es tan productiva como la industria de los videojuegos. Empezando, entre otras razones, porque el tiempo promedio que un gamer le dedica a de alguna manera interactuar cotidianamente con los juegos llega en muchos casos a sobrepasar las 12 hasta 15 horas diarias sentadas frente a monitores, sentados frente a dispositivos móviles, jugando o interactuando con jugadores a lo largo y ancho del mundo, precisamente a partir de aplicaciones y desarrollo tecnológico, innovación, en juegos que pues igual un jugador es de China, otro es de Rusia, otro es de Perú, otro es brasileño, otro es mexicano. Tristemente les debo decir que los gamers mexicanos ocupan el segundo lugar mundial, no solamente en consumo, sino en el tiempo dedicado a interactuar en este tipo de actividades, algo que ciertamente no es un dato del cual debamos sentirnos orgullosos, porque claramente significa un tiempo destinado al ocio que pues en temas de productividad representa 0.0%. Sin embargo, pues es una industria que por su naturaleza, por lo terriblemente adictiva que resulta, se considera justamente que es hoy la industria más poderosa de toda la industria del entretenimiento y rebasa literalmente por la derecha la industria cinematográfica y a cualquiera otra que ustedes finalmente me señalen. Inclusive ustedes mismos seguramente habrán sido testigos como de determinadas películas cinematográficas que se han visto en la pantalla grande, en las salas, han surgido programas o videojuegos que finalmente se convierten en los preferidos de muchos de nuestros hijos, de nuestros compañeros de trabajo, de pues, personas con las que tenemos algún tipo de relación, y ahí nos percatamos verdaderamente la trascendencia, el impacto y la forma en que finalmente transforman la vida de muchas personas, no necesariamente quiero decir para bien. La tercera de las láminas que les quiero compartir tiene que ver, aquí sí, con los valores de la industria de la comercialización de programas de cómputo como tal. Esto no tiene que ver ni con videojuegos ni con industria de entretenimiento, sino con software de productividad
software de empresa y desde luego aplicaciones que están directamente relacionadas con la solución de controversias sobre problemas en particular. Y si ustedes se fijan de esta gráfica en particular, quiero destacar lo que es el software de empresa que, por ejemplo, en su generación de utilidad para el año precisamente 2020, se estima que va a llegar prácticamente a los 200 billones de dólares cuando para el año 2025, es decir, apenas dentro de 5 años, la proyección es que va a llegar a 334 billones de dólares. El software de empresa es, como ustedes se lo podrán imaginar, aquel que está diseñado específicamente para la resolución de problemáticas que las empresas en particular enfrentan, como puede ser un programa de administración de recursos humanos, un programa de administración de nómina, un programa que suponga, por ejemplo, el almacenamiento y procesamiento de información de cierta manera o cierta forma, a diferencia de los softwares de infraestructura o del software de productividad que vendría siendo precisamente todos estos programas basados en suites, basados en, pues en programas que finalmente tienden justamente a la resolución de o a la facilitación de una actividad en particular. No quiero dejar de mencionar, ya para concluir, que esta es una industria claramente en donde la oportunidad para la pequeña y la mediana empresa en lo que tiene que ver con el desarrollo de productos de esta naturaleza, pues es una realidad. Hay que pensar que no necesariamente todo el software tiene que tener como consecuencia, como resultado, ni siquiera la migración o la exportación a los grandes mercados como el norteamericano, como el de países altamente desarrollados, sino que a través de desarrolladores nacionales que tengan la capacidad, el ingenio, la inventiva, poder desarrollar soluciones prácticas a problemas que la comunidad en particular está enfrentando. Finalmente, recuerden que precisamente a través del diseño de programas de esta naturaleza se solucionan problemáticas, insisto, a lo mejor de mercados relativamente pequeños, pero para los cuales esa solución tecnológica se convierte verdaderamente en un beneficio local de gran trascendencia o gran importancia. Entonces, no es que aquí uno no quiera soñar grande, es decir, siempre hay que soñar grande y siempre hay que plantearse objetivos evidentemente de gran alcance, pero también hay que apuntar a la solución de problemas locales que implican desarrollos quizá menos ambiciosos, que suponen una inversión tecnológica de menor cuantía y supuestamente y también recursos evidentemente que no representan enormes sacrificios como pues muchas de los ejemplos o de las actividades que tuve oportunidad de compartirles a lo largo de este conversatorio. Para finalizar, no dejo de reconocer que así como existe este software protegido por el derecho de autor justamente a través del reconocimiento de los derechos de los desarrolladores, de los creadores, en su inmensa mayoría como una categoría más de obra colectiva en donde difícilmente hay una atribución de autoría individual en cuanto al proceso creativo de software involucra a docenas, centenas, muchas veces a miles de personas que intervienen desde simplemente el desarrollo del planteamiento de solución de un problema hasta quien diseña el algoritmo, hasta quien crea los programas objeto y el programa fuente, hasta quien diseña las interfaces y hasta quien finalmente le da la apariencia y look and feel que finalmente es el que nos llega a nuestras manos y nos permite finalmente pues la comercialización o la explotación del mismo. Y no quiero dejar de mencionar que existen evidentemente en este mercado de desarrolladores, pues opciones que no necesariamente pasan por los raseros del derecho a autor, como son los programas de código abierto, como es el caso de Linux, una plataforma que muchos de ustedes saben ha sido desarrollada precisamente para servir de base o de fundamento para la creación de nuevas aplicaciones sin necesariamente pasar por las costosas licencias de otros programas que por el simple empleo de sus bases de datos evidentemente cobran cantidades muy importantes por su operación. El derecho de autor vinculado justamente a estos desarrolladores, a estas aplicaciones de software, incuestionablemente es una herramienta que trae un valor añadido, que puede generar evidentemente riqueza y en donde el derecho de autor juega un papel fundamental como tutelar de los derechos de los creadores.
si ustedes me lo permiten y con la, pues yo diría, no solamente muy exitosa moderación de mi muy querido amigo Rubén, pues pasemos a partir de este momento a tener una sesión en donde intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, responder los cuestionamientos que tengan sobre el tema que me he permitido compartir. Por su paciencia, muchas gracias. Excelente, José Luis. La verdad que nos has dejado con la boca abierta, con tanta información tan valiosa y sobre todo que nos presenta un mundo realmente hasta futurístico y con tantas otras posibilidades de generar nuevas oportunidades y sobre todo innovaciones, ¿no? Que puedan de alguna manera permitir, facilitar el desarrollo de cualquier empresa, ¿no? De hoy en día, definitivamente no existe una organización que pueda decirse que pueda prescindir de la necesidad de contar con una aplicación, que puedan prescindir de la necesidad de establecer algún tipo de software de tipo contable o para gerenciar aspectos de recursos humanos, en fin, todas las necesidades que hacen necesaria la realización y desarrollo de aplicaciones que permita a una organización, a una determinada dirección, por ejemplo, a llevar adelante sus funciones de la manera más óptima. ¿Me permites, José Luis, mencionar un poco lo que hacemos en la Dirección de Derecho de Autor? Por ejemplo, en la dirección de Derecho de Autor es muy importante para nuestros participantes que conozcan un poco la función que cumple la Dirección de Derechos de Autor con respecto a la fiscalización del uso legal de software en el Perú. Vean ustedes, es muy importante entender, comprender que el software definitivamente se considera, se equipara, como lo has dicho, a una obra literaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una forma de expresión y bajo ese punto de vista va a caer dentro del ámbito del derecho de autor y como tal le son aplicables todas las normas, tanto nacionales como internacionales. Mencionar también, ese es un detalle interesante, que a nivel de la OMPI, por ejemplo, existe los famosos tratados Internet de la OMPI, el Tratado Mundial de la OMPI sobre Derecho de Autor, tratado que protege a los productores fonográficos, a los artistas ejecutantes, intérpretes ejecutantes, ¿no? Los famosos WCT y el WPPT de la OMPI, llamados los tratados Internet, que precisamente lo que buscan es, de alguna manera, proteger los contenidos en el ámbito digital. Eso es muy importante. Pero regresando a lo que estaba comentando sobre las funciones de la oficina, de la Dirección de Derecho de Autor, a través de la Comisión de Derecho de Autor se lleva adelante una función fiscalizadora. Nosotros, en Indecopi, la Comisión de Derecho de Autor, la Dirección de Derecho de Autor, es la autoridad competente que fiscaliza el uso legal de software en el Perú. Quiere decir que estamos facultados para poder llevar adelante inspecciones en las distintas empresas, ¿no? Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas legales. Quiere decir que si una empresa está utilizando un software determinado y ese software no está respaldado con una licencia, definitivamente se presume que ese software se utiliza de manera ilegal y el responsable de esa empresa, el conductor de esa empresa, podría afrontar responsabilidades de carácter administrativo, multas, en fin, en función un poco de las multas muchas veces se aplican un poco sobre el valor de un software determinado. Imagínense una empresa constructora que es visitada y que es de alguna manera descubierta utilizando software tipo AutoCAD, que todos sabemos que son software bastante costosos. Imagínense ustedes el tipo de multa que le pueda generar. Y así, y sin perjuicio de los derechos de autor devengados, ¿no? Las remuneraciones devengadas que, de acuerdo a ley, pudiera corresponder.
Eso un poco para ilustrar a nuestros participantes cuál es la función que nosotros cumplimos. Lógicamente recibimos también denuncias administrativas por infracción a la legislación de derecho de autor, especialmente cuando estas empresas que han sido de alguna manera visitadas y que se ha establecido alguna evidencia de algún uso ilegal de software, pues definitivamente ese va a ser un punto de partida para iniciar una denuncia, ya sea de oficio o ya sea de parte interesada. No hay que olvidar que hay parte interesada, o sea, hay empresas en el Perú como en todas partes, bueno, en varios países del mundo hay organizaciones que de alguna manera defienden el uso legal de sus productos de software. Y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que estas verificaciones pues, son inopinadas y que se pueden llevar adelante en cualquier momento. Esto es importante mencionarlo. También mencionar que tenemos algunas aplicaciones que hemos desarrollado en la dirección. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una aplicación que se denomina Sintonízate. ¿Qué es el Sintonízate? Es una aplicación por la cual los usuarios de las sociedades de gestión colectiva pueden recurrir a fin de determinar si las tarifas que le están de alguna manera aplicando a las sociedades de gestión colectiva, ¿correcto?, coinciden con el tarifario correspondiente, y eso se logra accediendo a esta aplicación, ¿no? Bueno, tenemos guías de derecho de autor para desarrolladores de software que lo pueden encontrar en la web del Indecopi. Han llegado varias preguntas muy interesantes de parte de nuestros participantes. Muchas gracias. Y me voy a permitir compartirlas, José Luis. La primera de ellas se refiere a lo siguiente. ¿Se podría patentar un programa o aplicación nueva, pero que sea realizado con otros programas que no son de autoría propia? Ejemplo, crear un software de programación como Java, Python, etcétera, basándonos en que se hizo uso de estos software, pero la creación de la app es totalmente mía. ¿Se tendría que pagar autoría a dicho software o no? A ver, este tipo de preguntas van a abundar y yo quiero compartirle a nuestros amigos que hoy nos acompañan que ni Rubén ni yo somos evidentemente expertos en temas de programación, y por lo tanto ciertas preguntas van a carecer de la respuesta precisa que nuestros amigos están buscando. Pero yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Existen, como lo ha planteado la persona que hizo esta pregunta, existen programas o lenguajes como Java o como Python, como existe otro, como podría ser el caso de SQL Server y algunos otros lenguajes de programación, que lo que permiten es justamente que a partir de su utilización se creen sobre esa base de programación nuevos programas que claramente utilizando ciertas partes de la estructura, pues creen nuevos productos que no guardan absolutamente ninguna relación con el software aplicativo que es empleado justamente como plataforma para la generación del resultado. Por lo tanto, en la inmensa mayoría de los casos, la respuesta va a ser favorable al sentido de la pregunta que se formuló. Es decir, no hay invasión y violación de ningún tipo de derecho en la medida que muchos de esos programas están justamente puestos a disposición o están ofertados o ofrecidos o se adquieren como parte o como una herramienta que sirve para la realización o justamente el diseño de nuevos elementos o nuevos programas de cómputo. Entonces, en muchos casos la respuesta va a estar dada exactamente en este sentido. Pueden existir, sin embargo, y cada una de los programas tiene esquemas de licenciamiento totalmente distintos, en donde el empleo de determinado tipo de programa para la generación de un nuevo software va a estar condicionado a la adquisición
de la licencia correspondiente. Entonces, cada uno de los softwares que ustedes empleen tiene que ser de alguna manera analizado en cuanto al alcance de la licencia para determinar si se puede o no se puede utilizar para los fines que uno está pretendiendo. Siempre existirá, y y ustedes lo saben, particularmente los que tienen experiencia en esta materia, siempre existirá el open source software o el free open source software o las aplicaciones finalmente de código abierto que son evidentemente gratuitas, o plataformas como es el caso de Linux, que permite justamente ser utilizado para el desarrollo de nuevos software, ¿no? Entonces, pero insisto, cada una de las herramientas que ustedes determinen utilizar tiene que ser analizada en cuanto a su esquema de licenciamiento para determinar qué se puede y qué no se puede a partir de las mismas, ¿no? En otras palabras, profesor, y complementando un poco lo que ha mencionado, virtualmente va a ser necesario establecer los términos de la licencia. Hay determinadas licencias que le van a autorizar poder llevar adelante desarrollos, adaptaciones, etcétera, y eso es lo que hay que estar atentos, ¿no? Al alcance de la licencia. Les quiero dar un dato. Yo, por ejemplo, como parte de una herramienta profesional que decidí diseñar para la administración de determinados tipos de certificados y de marcas y de algunos temas que estaban sujetos a vencimiento y que yo necesitaba una herramienta automatizada, decidí encargarle a un ingeniero de software que me desarrollara un programa para el cual yo le di las especificaciones. Y la base de programación que eligió utilizar fue un programa que se llama SQL Server, por el cual tuve que pagar una licencia costosa, por cierto, pero sobre ese programa se construyó todo o se programó todo lo que yo necesitaba. Entonces, no es un software de uso libre, y sí, por el contrario, tuve que pagar una licencia para que a partir de ahí se construyera algo. Si hoy ustedes hacen un análisis de mi sistema de administración de activos intangibles, no van a encontrar un solo vestigio de SQL Server, pero ahí está metido en el algoritmo, en alguna parte finalmente de lo que un ingeniero finalmente empleó para resolver una problemática en particular, ¿no? Así es, así es. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Bueno, esto es una pregunta que de repente lo podemos comentar rápidamente, porque se refiere a las medidas que se requieren para proteger mejor el aplicativo de software original en el Perú. Yo diría, para responder rápidamente esta pregunta, si me lo permite, José Luis, por favor, que en realidad el software básicamente tiene que tener esa característica que es fundamental para cualquier tipo de obra, para que sea protegida, esto es la originalidad. O sea, tiene que tener características de originalidad. Por ejemplo, de repente un software que tiene una finalidad de tipo contable o financiero, de repente ese software no tiene una protección legal dentro del derecho de autor. Esto es importantísimo que lo conozcan, el software debe tener características de originalidad. Viene una pregunta relacionada con la sesión anterior, ¿no? Que lo has tratado ampliamente, que se refiere a las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Bueno, eso lo has tratado ampliamente, pero se puede decir, ¿no? En pocas palabras, que el derecho de autor en realidad no es absoluto. El derecho de autor establece determinadas limitaciones y excepciones para fines de que nosotros, no, los usuarios, los consumidores de los diferentes productos culturales, podamos utilizar determinadas creaciones sin necesidad de solicitar una autorización previa o tener que pagar una remuneración previa, ¿correcto? Pero eso está en función del régimen que se establece, es un régimen legal que establece claramente en qué casos procede y en qué casos se podría acceder de estas excepciones o limitaciones. Por ejemplo, es muy importante mencionar el derecho de cita. El derecho de cita, por ejemplo, es una forma es un tipo de limitación, pero el derecho de cita hay que saberlo ejercer correctamente. Yo puedo citar una obra de un tercero, pero no puedo dejar de mencionar la fuente y la autoría.
¿no? De dónde estoy yo extrayendo un determinado contenido, siendo que esa cita me va a permitir a mí fortalecer, robustecer o reafirmar lo que yo estoy afirmando en lo que yo estoy trabajando, ¿correcto? Entonces, no sé si quedó clara esa respuesta, ¿no? Cualquier cosa nos lo pueden ampliar. La pregunta 4. Una consulta a los videojuegos, siendo en principio software, también se protegen como obra bajo los derechos de autor. Bueno, esa parte la has desarrollado ampliamente. Lo que sí puedo mencionar es que los videojuegos se registran ante la Dirección de Derechos de Autor como una categoría muy particular y puede albergar en su contenido diferentes tipos de obras, ¿correcto? Desde el software que se ejecuta para que se visualicen los juegos, la música especialmente diseñada para el videojuego, las obras artísticas como son los personajes, el guión, que es la historia del videojuego, entre otros. Todos estos conllevan a la protección de este tipo de obra, que el Perú se protegen como obra audiovisual en la categoría de multimedia. Vamos a la siguiente. Es exacto lo que has dicho. Correcto. Vamos avanzando con la siguiente pregunta. Si uno empieza a crear un programa para empresas entre dos personas y al final solo uno logra terminar dicho programa, ¿a quién le corresponde la autoría? ¿Se determina por quién terminó o por el aporte? ¿Habría algún problema legal? Pues básicamente se determina por el aporte, porque puede haber un grado de coautoría que aún en mínima parte pues le da derechos a la persona que llevó a cabo esas aportaciones, más allá de si uno de ellos tuvo la responsabilidad de la conclusión y entrega de la obra. La realidad es que este es un tema que se resuelve también desde el punto de vista contractual, porque habría que determinar bajo qué esquema fueron contratados ambos coautores y qué sucede con el abandono de uno de ellos. Ciertamente no es un tema que tenga una respuesta que en todos los casos vaya a ser similar, porque depende mucho del origen de la relación contractual que vinculó a esos dos desarrolladores con una empresa, ¿no? Y de repente habría que determinar, tratándose de una obra colectiva, si los aportes de cada uno de los autores de alguna manera se han fusionado o no, porque a veces es algo indesligable, ¿no? No se puede saber cuál es el grado de aporte de cada participante. Pero eso, Rubén, en lugar de beneficiar digamos, el planteamiento quizá de nuestro amigo, lo complica aún más, porque en la medida en que no hay una definición de la aportación de cada uno, por lo menos la ley mexicana interpretaría que son coautores por partes iguales. Entonces, en esta forma en donde las aportaciones interactúan o se mezclan o se funden de tal manera entre sí que no se logra identificar cuál es la aportación de cada uno de ellos, a menos de que haya un reconocimiento expreso por parte de los coautores en el sentido de decir, yo hice el 32%, yo el 68% restante, la ley resuelve que les corresponden los derechos por parte igual. Entonces, este puede ser un tema en donde, digo, yo estoy seguro que para los efectos de los problemas tan graves en Perú como en México, como en Colombia, en Brasil, pero yo sigo creyendo que los grandes problemas del derecho de autor se dan en gran medida, en primer lugar, en las obras en donde hay coautoría y más aún en las obras en donde entre los propios coautores no hay una regla definida de participación que permita justamente la resolución de la controversia. Porque al final, quieranlo o no, la relación, mientras es armónica, es literalmente miel sobre hojuelas. Pero cuando vienen las disputas, el contrato es el manual del divorcio perfecto. Para eso sirven los contratos, para saber qué determinaron las partes. Para si definir. llegado un momento sucedía algo que finalmente rompiera la relación. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Eso es. Acá viene una pregunta que de repente es más local, José Luis. ¿Y a qué instancia acude en Perú para registrar un software para que sea protegido por los derechos de autor? Acá una aclaración.
Yo no necesito registrar el software para que esté debidamente reconocido y protegido por la legislación de derecho de autor. Eso es lo primero. ¿Cómo no? Sí es recomendable registrar el software ante el registro de derecho de autor que se encuentra formando parte de las funciones de registro de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, con un pequeño una importante publicidad que debo hacer en este momento, porque los usuarios pueden solicitar inclusive online a través de la plataforma de registro digital que acaba de ser lanzada precisamente este año como consecuencia de la pandemia. Tenemos tutoriales que ustedes los pueden ubicar fácilmente en la web del INDECOPI, que les va a facilitar enormemente el trámite tanto de la solicitud como del registro en sí mismo. También pueden contar con información a través de la plataforma de derecho de autor que se encuentra disponible en los horarios establecidos. Viene una pregunta: ¿cómo sería el tratamiento de por la máquina? Ahí estamos hablando de blockchain y estamos hablando de cosas futurísticas. Perdóname, Rubén, se pasmó la imagen durante toda la pregunta, entonces no la escuché, cabrón. Uy, ¿ahora me estás escuchando, José Luis? ¿Ahora sí? Sí. Esta es una pregunta relacionada con... Perdón. Esta es una pregunta relacionada con el futuro, José Luis. A ver. ¿Cómo sería el tratamiento del escenario donde la inteligencia artificial expresada en el machine learning adquiera protagonismo en ser la fuente misma de creación del software? Esto es software creado por la máquina. Ahí nos están hablando de blockchains y todo lo que se está desarrollando actualmente. En estos momentos se está llevando a cabo, y me refiero en estos momentos, no el día de hoy, sino en estos últimos 3 meses, la segunda sesión de una serie de conversatorios por invitación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para analizar y debatir el impacto que la inteligencia artificial tiene precisamente en el entorno de los derechos de propiedad intelectual. Y a quien formuló esta pregunta altamente compleja, le quiero decir que es un tema hoy aún que no encuentra respuesta. Y no la encuentra bajo la premisa de que una de las reglas, si no digo yo, de los principios fundamentales del derecho de autor para el reconocimiento y la existencia de la obra es que haya un autor plenamente identificado. Y al día de hoy la figura del autor solamente ha sido reconocida, afortunadamente, en las personas de carne y hueso, porque hasta hoy somos los únicos a los que se nos ha reconocido la capacidad de expresarnos o de manifestar nuestros sentimientos a través de escritos, de pintura, de fotografía o de otras formas de comunicación de nuestro pensamiento. Más allá de los maravillosos resultados de lo armónico que pueda resultar una composición musical o de lo eficaz que un programa de cómputo represente creado producto del machine learning derivado de un tema de inteligencia artificial, hoy en día no habría un reconocimiento a tales manifestaciones como el resultado de la forma de expresión de un ser humano y por lo tanto no son obras protegidas por derecho de autor, sin cuestionar ni su eficacia, ni su estética, ni su belleza. Simplemente no responden a lo que hoy el sistema tradicional identifica como la obra producto del pensamiento humano. Y como las máquinas no tienen esa condición, hoy en día no hay derechos de autor reconocidos. Es un tema que saca chispas, debo de decir, y que va a enfrentar posiciones y posturas a lo largo de la siguiente década,
precisamente porque en la medida en que las máquinas se conviertan a través de los procesos en generadoras de autoconocimiento y de gran cantidad de aprendizaje, uno podría cuestionar por qué el resultado de los actos, entre comillas, creativos que éstas llevan a cabo, no adquieren finalmente la protección del derecho de autor. Y la realidad es esa. Este es un sistema tan simple, a la vez tan complejo, que solo reconoce la condición de obra al trabajo que es producto del intelecto humano. Y hoy en día las máquinas todavía carecen justamente de esa faceta. Entonces, ahí dejo esta respuesta. Rubén, no sé si tú quieras añadir algo adicional sobre este tema, ¿no? En realidad es muy complicado ese aspecto. En realidad todo obedece también a una transformación digital. La vida cotidiana en realidad como que se está transformando y hay muchas cosas que quizás en un futuro no muy lejano se vaya a tener que definir claramente cómo impacta en el ámbito jurídico, ¿no? Pero en realidad es un tema muy interesante que vale la pena observarlo quizás de una manera muy atenta, ¿no? Acá hay una pregunta relacionada con el software desarrollado por entidades gubernamentales, si son susceptibles de protección por derechos patrimoniales de autor. Vaya, yo no quisiera responder esta pregunta a la luz de la legislación peruana porque evidentemente desconozco el alcance, pero quiero dar una respuesta que en todo caso resultaría aplicable en lo que al derecho mexicano supone. Tratándose de obras creadas al servicio del Estado, no hay por esa razón una preclusión o una renuncia a los derechos de autor que corresponderían a quienes en su calidad de autores y de desarrolladores o de titulares hubieran pues impulsado la creación o la realización del mismo. Sin perjuicio, desde luego, que si es decisión del Estado a través de la unidad administrativa o judicial o legislativa que corresponda, poner a disposición del público a través de licencias gratuitas y utilización, el empleo de esos programas, eso no significa la inexistencia de la protección legal, que por el contrario, por ejemplo, no existe en los decretos legislativos ni en las leyes, las cuales por su necesidad de difusión se entienden exentas del derecho a autor, pero sí, por ejemplo, existen las resoluciones o sentencias judiciales, lo que no implica que no puedan ser reproducidas por la trascendencia y la necesidad de que el derecho finalmente se comparta, ¿no? Entiendo que el régimen de las obras creadas al servicio del Estado puede variar de país en país, por eso no quiero dar una opinión que pudiera eventualmente contradecir lo que la legislación peruana eventualmente estableciera al respecto, ¿no? Bueno, no es una contradicción, José Luis, todo lo contrario, reafirmo lo que has mencionado, porque un desarrollo que realiza, por ejemplo, un área de informática en una entidad pública, en realidad no hay motivo para denegar una protección. Al contrario, la protección la tiene y para muestra de ello, inclusive muchas entidades del sector público en el Perú, llámese SUNAT, llámese Contraloría General de la República, y llámese la propia Gerencia de Tecnología de Información del INDECOPI, nos han presentado muchas veces solicitudes de registro de software, de aplicaciones que han desarrollado sus respectivos desarrolladores y nosotros hemos otorgado las correspondientes partidas registrales sin ningún problema, ningún problema. Acá hay una pregunta, ¿cómo proteger las funcionales? No será las funciones, ¿cómo proteger las funciones que ofrece el programa de cómputo? No hay protección. El programa de cómputo se protege en cuanto a su forma de expresión o en cuanto a su funcionalidad. Si hoy yo diseño un programa de administración de nómina y alguien más
desarrolla un programa que llegue al mismo resultado por un distinto camino, tendrá exactamente la misma protección que el derecho de autor ofrece. El aspecto funcional no es materia de la protección del derecho de autor. Lo que el derecho de autor protege es la forma de expresión única y exclusivamente. Entonces, la funcionalidad, en todo caso, podría eventualmente aspirar a un régimen de protección que, en general, los países le han negado la posibilidad de patentamiento justamente a estas, digamos, a estos atributos de los programas, pero por ahí, cuando forman parte de un proceso inventivo y el programa de computación interactúa en la generación del resultado, la legislación norteamericana le admite la posibilidad del patentamiento. La inmensa mayoría de las leyes del mundo no le concede protección vía el patentamiento a los aspectos funcionales de un programa de cómputo como tal. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. En realidad hay más preguntas del público, pero creo que ya la hora está casi por vencer. Un comentario que nos hace un participante, más que consulta, es un comentario, pero que me parece interesante compartirlo. Dice, para actualizar también el caso de la industria del entretenimiento, con el streaming de Netflix y en menos de 24 horas con Disney Plus, abierto hace un día en Latinoamérica, y es un ejemplo no solo de lo robusto del software, sino el aspecto en dinero para la empresa. Y no, bueno, tiene toda la razón. O sea, vaya, el lanzamiento de Disney Plus que sucedió a nivel regional el día 17 es una muestra de cómo una plataforma tecnológica que en otros tiempos habría sido impensable, siquiera imaginar, de forma simultánea aparece en México, aparece en Guatemala, en Nicaragua, Salvador, aparece en Colombia, aparece en Perú, aparece en Chile, aparece en Argentina, con un contenido homologado para toda la región que nos permite simultáneamente o en forma en donde cada uno elige el lugar y el momento, acceder a un contenido que de otra manera habría sido inimaginable. Por eso yo digo, Rubén, que para muchos de los pues participantes, de nuestros amigos que ya nacieron digital, muchos de estos temas parecieran ya no tener, es decir, ni la sorpresa, ni el impacto, ni generarles absolutamente ninguna emoción, como seguramente nos provoca a muchos de nosotros, que de repente entendemos que lo que durante otras épocas fueron meses de espera para tener un libro en las manos o un disco que nos gustaba o poder ver una película que finalmente sabíamos que había estrenado en otro país, hoy la inmediatez es el nombre del juego. Y la inmediatez significa que en el momento que cada uno de nosotros elige acceder a la canción que acaba de escuchar a través de la radio, uno abre su teléfono, entra a Spotify y 3 segundos después está oyendo esa canción, probablemente descargándola en el dispositivo, y cuando nos comentaron que alguien vio una serie o una película en una plataforma, abrimos nuestro teléfono y la estamos viendo en el momento. Entonces, el famoso compás de espera, las ventanas de explotación desaparecieron para convertir hoy, como regla general de participación de los usuarios, en el acceso inmediato a la prestación que uno está deseando. Entonces, sí, lo que hoy comenta este participante es cierto. Antier se puso, digamos, se lanzó una plataforma y hoy esa plataforma es visible para probablemente, si hacemos la suma de audiencias de los países que acabo de mencionar, pues probablemente seamos 200 millones de personas, ¿no? Increíble, ¿sí? Nada más. Nada más ni nada menos. Nada más. No, sin contar Brasil, porque si metemos Brasil, seremos 500 millones de personas. Así es, así es, así es. José Luis, mira, han entrado muchas más preguntas. Les ofrecemos a los participantes poder responder a través del correo electrónico. Tienen disponible el acceso a través del correo del electrónico, a través de la vía telefónica, para poder absorber todas y cada una de las consultas que por razones de tiempo y lamentablemente ya no han podido ser respondidas.
Sin embargo, bueno, estamos siempre a la orden para poderlos atender de la manera que se merecen. Y bueno, muchas gracias por su atención. No quisiera dejar esta moderación sin antes mencionar a modo de conclusión la importancia que significa de hoy en día la protección efectiva del derecho de autor a través de las normas tanto nacionales como internacionales, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos actualmente en una sociedad digital, tenemos muchísimas desarrollos, tenemos Big Data, hay mucha información, mucho conocimiento que se está generando actualmente, y ese conocimiento, esa transformación digital que estamos viviendo en la actualidad, en la sociedad moderna, nos lleva a nuevos desarrollos hacia un futuro que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Ahí tenemos los startups, que cada día tenemos nuevos startups, tenemos mayor innovación, tenemos mayores herramientas digitales que los emprendedores pueden llevar a cabo para hacer crecer sus organizaciones, sus empresas, ¿no? De la manera más eficiente. Y para eso se cuenta con un marco legal, un marco jurídico que le brinda una mayor protección y más efectiva protección a los derechos que son creados. Creo que hasta aquí las palabras, simplemente para nuevamente agradecerte, José Luis, por la brillante exposición. Nos has llevado por un mundo realmente futurístico, y realmente te agradecemos por eso, por todos los datos, toda la información muy valiosa que nos has compartido. Nuevamente, muchas gracias, José. Y muchísimas gracias, Rubén. José Luis, muchísimas gracias por tu participación en esta actividad académica. En realidad ha sido tan interesante, como muy bien dice Rubén, de que hay muchas preguntas, ¿no? Y es que el tema es, no solamente es tan magistralmente expuesto, sino que es algo que vivimos con los software. El tema me he quedado con el tema de la inmediatez, ¿no? La inmediatez. ¿Escuchaste esta canción? Acá la tengo. ¿Has visto otra? Acá está. Es inmediato. En realidad, estamos en un nuevo tiempo, y este tiempo nos trae, por supuesto, nuevos desafíos, nuevos retos y nuevos aspectos del conocimiento para poder aprender un poquito más, ¿no? Y creo que estas conversaciones con el doctor José Luis Caballero, con el doctor Rubén Trajman, en realidad van enriqueciendo este bagaje de nuevas experiencias, no solo de algo conocido que puede ser el derecho de autor, sino diferente casuística relacionado con particularidades que vienen apareciendo. En realidad es un tema muy dinámico, muy bonito. Muchas gracias nuevamente, José Luis, por esta participación, Rubén, por la excelente moderación. Y tomando un poquito el tema de la inmediatez, no sé si tenemos en la pantalla, podemos comentarles nuestra próxima actividad académica, que justamente vamos a contar con dos ponentes que nos vienen acompañando. Por supuesto va a estar el doctor José Luis, va a acompañarnos, y también la doctora Mónica Ramírez. Va a ser este martes 24 de noviembre, ya en este momento. Aquí en el chat pueden ir inscribiéndose, como lo vienen haciendo varios de ustedes, o también en las páginas web del Indecopi y de la propia escuela, www.escuela-medio-indecopi.edu.p, donde además ustedes pueden suscribirse para que les puedan llegar todas las actividades académicas que pone a su disposición la escuela del Indecopi. Todas son gratuitas, y entregamos una constancia con firma digital. En estas semanas, les cuento, tenemos varios eventos. Es por eso que estamos demorando un poco, que es la realidad en la expedición de las constancias, porque tiene que verse una serie de elementos, el tema del tiempo, el tema de un orden que tenemos que seguir, pero van a llegar de todas formas a sus correos electrónicos, ¿no? Pero sigan inscribiéndose, anótense por favor para esta actividad que tenemos este día martes, que fíjense el tema tan interesante, estimando el valor de la cartera de activos de propiedad intelectual en las MIPES. En realidad, estos temas nos permiten ir conociendo, ir tomando herramientas que nos pueden servir en el trabajo diario. En realidad, amigos, eso es lo que les quería comentar. También tienen Radio Indecopi, que
que sale todos los días viernes a las 8. Tenemos diferentes publicaciones electrónicas que están disponibles en la página web de la escuela, www.escuela-medioindecovi.p. Sin más, nuevamente y finalmente, José Luis, muchísimas gracias por tu participación. Rubén, muchísimas gracias por la excelente moderación que has tenido. Y ustedes, amigos, no se olviden que nos vemos el día martes y estén pendientes a las actividades que venimos realizando desde la Escuela Nacional del Indecopi. Muchísimas gracias, nos vemos el martes. Nos vemos. Hasta luego. Estamos en contacto.